Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Miércoles 16 de mayo les damos la bienvenida a una nueva edición de Reporte Capitolio. Betania Pérez Álvarez y este servidor Alberto Toro estamos listos para llevarles los acontecimientos más importantes. Veamos qué sucedió esta semana en la Asamblea Nacional. Este martes el presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios, Johnny Rajal, denunció que la prensa no pudo ingresar al Palacio Federal Legislativo por sexta ocasión consecutiva. El presidente Omar Barbosa nombró una comisión para que saliera a buscar a los medios. Diputados se dirigieron hasta los alrededores del Palacio Federal Legislativo para buscar a los trabajadores de la prensa. Sin embargo, militares impidieron que los comunicadores ingresaran. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana agredieron al camarógrafo José Rivas y rompieron la cámara de Venevisión. Diputados, periodistas y demás trabajadores de la prensa resultaron heridos, entre ellos los parlamentarios Luis Florido y José Simón Calzadilla. Tras el altercado, algunos medios pudieron ingresar al recinto, otros no. La dictadura cercena el derecho a la información a los venezolanos de lo que hoy sucede en la Asamblea Nacional. No es posible que nosotros, que somos los que tenemos la legitimidad de 14 millones de venezolanos, nosotros nos mantengamos inactivos ante esta aberrante violación de derechos humanos. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo sobre el evento político convocado para el 20 de mayo, mediante el cual se ratificó la actividad como un simulacro electoral. ¿Y por qué no participamos? Porque no se han dado ninguna de esas condiciones. ¿Y por qué no se ha dado ninguna de esas condiciones? Porque el gobierno quiere hacer unas supuestas elecciones a su manera y a su medida. El 20 de mayo se va a consumar en Venezuela probablemente el fraude más gigantesco que conozca Venezuela en sus 200 años de vida republicana. El Parlamento elaborará una ley para proteger los activos nacionales a propósito del embargo de la petrolera ConocoPhillips a la estatal PDVSA. Por culpa de aquella vorágine de irresponsabilidad y aquel torneo de demagogia que arrancó Hugo Chávez en enero del año 2007 y que luego se propagó como una especie de virus, no solamente a empresas manufactureras o de servicios, sino al corazón de la economía venezolana, que era la industria petrolera. Goodbye, good luck, thank you very much. Fueron las palabras que el difunto expresidente Chávez dijo eufóricamente cuando firmó el decreto de expropiación de las empresas Exxon y ConocoPhillips. Con motivo del Día Internacional de la Familia, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo para exigir al Ejecutivo el cumplimiento cabal de la Constitución en materia de familia. El acuerdo demanda también al Ejecutivo Nacional implementar las políticas públicas de producción y distribución de alimentos. Tenemos cerca de 170 jóvenes asesinados por pensar distinto, por exigir libertad, por exigir la libertad de todos los venezolanos. Expliquémosle entonces al padre de Fabián Urbina, que hoy no pudo estar aquí, al señor Iván, cómo le asesinan a su hijo Fabián en el distribuidor Altamira, pero además su hija Gabriela también tiene que escapar de este país. Estoy hoy aquí por 179 venezolanos asesinados desde el año 2014 a la fecha. Y es que hasta el 7 de junio del 2017 fui madre de dos, de Neomar y Paola, pero desde ese día lo asumo, sin quererlo, sin haberlo decidido. Me hice madre de todos. El 80% de los hogares venezolanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria. Más de un 60% de los representantes de hogar se acuestan con hambre porque no tenían suficiente dinero para comprar alimentos. Y más del 70% no tienen dinero para comprar alimentos saludables. Tener un preso político en la familia significa que no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay cumpleaños, no hay Pascua, no hay nada. Que actualmente nosotros tenemos aproximadamente más de 3 millones de personas que han salido de Venezuela.
Estas 3 millones de personas han tenido que dejar a sus familias, han tenido que cambiar sus tradiciones, cambiar sus costumbres. Dentro del seno familiar nos hemos visto en la obligación de cambiar nuestros horarios para poder hablar con ellos, nos hemos visto en la obligación de incluso tener que reacomodar cómo va a ser nuestro estilo familiar. El Parlamento aprobó el acuerdo de júbilo con motivo del Día de Europa. Europa ha sido con nosotros y la Unión Europea con la democracia venezolana muy solidaria. Han estado pendientes de lo que ocurre en Venezuela, como quizás alguna isla caribeña o algún país boliviano no lo ha hecho. La presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano, denunció las oscuras circunstancias en las que perdió la vida el productor agropecuario del estado Táchira, Carlos Tarazona. Nosotros queremos destacar, señor presidente, las oscuras circunstancias en las cuales fue asesinado este importantísimo productor agropecuario, luego de un recorrido del señor Freddy Bernal, armado fuertemente por las calles de esta ciudad y que devino pues en una visita sin orden de allanamiento de ningún tipo al lugar donde se encontraba el señor Tarazona. El diputado Ramón Flores denunció la continua violación de los derechos humanos contra los parlamentarios en Venezuela. Sabemos que estamos en unas circunstancias especiales de un régimen forajido, como ya señalé, en una dictadura. Sin embargo, la institución parlamentaria está siendo golpeada salvajemente con la finalidad de seguirnos rebanando, con la finalidad de seguirnos minimizando. La diputada Daniela Parra afirmó que los hospitales en Venezuela se han convertido en centros de violencia. La situación que se está viviendo en los hospitales está alterando inclusive la conducta, el pensamiento, la personalidad en lo que podríamos llamar el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, porque ante tantas dificultades se van haciendo las transformaciones en el individuo de carácter. Pasamos a las actividades de las comisiones, porque la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, diputada Nora Bracho, condenó la militarización de los llenaderos de agua potable, ordenada por Néstor Reverol. No hay respuesta en cuanto a dónde está el dinero invertido, dónde están los mantenimientos que debieron haberse hecho, tanto preventivos como correctivos, dónde están las cuentas que deberían presentarles a la nación, y que nosotros sabemos que todo lo que estamos viviendo en estos momentos en materia de servicios públicos es gracias a la corrupción. La Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional reclamó por los derechos fundamentales de los venezolanos. Los suicidios que están aumentando en Venezuela, sobre todo de los más vulnerados, como dice la doctora Acosta, que los va a explicar muy bien, que en este caso es de los adultos mayores, pero también que son venezolanos que en medio de la situación, ya sea por la situación económica, por falta de medicamentos o por su propia crisis personal, están también siendo víctimas de toda esta situación. La bancada de diputados del Partido Acción Democrática instaló la primera mesa de trabajo sobre el rescate de la agroindustria venezolana como parte del proyecto AD contra el hambre. Diputados de la Asamblea Nacional lideraron una marcha hasta la oficina de la Organización de Estados Americanos en Caracas para insistir ante la comunidad internacional su rechazo a las elecciones del domingo próximo. Hoy nos reunimos en las inmediaciones de la Organización de Estados Americanos aquí en Caracas, en las inmediaciones también de la Embajada de la Unión Europea, para decirle al mundo que en Venezuela no habrán elecciones este domingo, que lo que va a perpetuarse un fraude que ya comenzó desde el momento de la convocatoria y que los venezolanos seguimos en pie de lucha, firmes con la convicción de que merecemos un país mejor y de que esto no en ninguna manera responde a lo que dice nuestra Carta Magna. Estamos convocando a calles vacías el 20. Aquellos que vayan a las iglesias, porque es su creencia religiosa, háganlo con una bandera de Venezuela en símbolo de protesta. Hasta acá esta presente edición de Reporte Capitolio. Les acompañó Alberto Toro Bielma y esta servidora Betania Pérez Álvarez. Hasta la próxima. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.